Bienvenidos a Audio Mentores. Si disfrutas de los audiolibros y quieres seguir descubriendo grandes historias, suscríbete al canal, dale like y activa la campana para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Hoy presentamos las aventuras de Huckleberry Finn, una de las obras más influyentes de la literatura estadounidense. Acompañaremos a Huck en su viaje por el río Mississippi, donde se enfrentará a dilemas morales, peligros y muchas situaciones inesperadas. A lo largo de estos 15 capítulos, exploraremos su relación con Jim, un esclavo en busca de la libertad, y las diversas experiencias que los pondrán a prueba. Prepárate para una narración llena de humor, crítica social y aventuras inolvidables. Comenzamos. Capítulo 1. Huck y su nueva vida. Me llamo Huckleberry Finn, y quizá me recuerden por aquella historia en la que mi amigo Tom Sawyer y yo encontramos un tesoro. Fue una gran aventura, y al final, el juez Thatcher guardó nuestro dinero, $6,000 cada uno, en oro, que daban un interés de $1 al día. Pero aquello cambió mi vida más de lo que imaginé, porque la viuda Douglas me adoptó y se empeñó en hacerme respetable. La viuda Douglas me adoptó y dijo que intentaría civilizarme, pero me metió en su casa, y me encerró con ropas incómodas y llenó mi estómago de cosas que no me gustaban, y yo no podía soportarlo mucho tiempo. Me escapé y volví a mi antiguo estilo de vida, pero Tom Sawyer vino tras de mí y dijo que si quería formar parte de su banda de ladrones, tenía que regresar a la viuda y ser respetable. Así que volví. Desde el primer día me di cuenta de que la civilización no era para mí. Me obligaban a usar ropa limpia y a sentarme derecho en la mesa. No podía fumar ni decir malas palabras, y antes de cada comida, la viuda me hacía rezar. Pero yo no le veía el sentido a aquello, porque la comida era la misma rezara o no. Ella decía que había que rezar antes de comer. Eso estaba bien para ella, pero no para mí. Yo no veía qué diferencia hacía. Me ponían el mismo desayuno cada vez. Lo peor era su hermana, la señorita Watson. Era más estricta que la viuda, y siempre me regañaba por cualquier cosa. Decía que si no cambiaba, acabaría en el infierno. Me hablaba del cielo y del infierno, y me dijo que si no me comportaba bien iría al infierno. Yo le dije que me daba igual, porque quería ir a algún sitio diferente del que ella iría. Cada noche, cuando todo estaba en calma, me escapaba por la ventana y me iba con Tom Sawyer. Él era mi mejor amigo, y tenía una imaginación increíble. Una noche nos llevó al bosque con otros niños y nos hizo jurar lealtad a su banda de ladrones. Tom Sawyer dijo que debíamos hacer un juramento y firmarlo con sangre. Todos los bandidos hacían eso en los libros. Pero después de varias semanas, nos dimos cuenta de que ser bandidos no era tan fácil. No había nadie a quien robar ni secuestrar, y lo único que hicimos fue jugar y contar historias. Mientras tanto, la vida con la viuda no mejoraba. Ella intentaba enseñarme a leer, pero yo no veía para qué servía. También me hablaba de la Biblia, y al principio me interesó Moisés, pero cuando supe que llevaba muerto siglos, perdí el interés. Me contó todo sobre Moisés y el junco donde lo encontraron. Me pareció muy interesante hasta que supe que estaba muerto. Entonces ya no me importó más, porque yo no me intereso por la gente muerta. A pesar de todo, poco a poco me fui acostumbrando. Pero un día todo cambió. Una tarde, cuando estaba caminando por el pueblo, alguien me miró con una expresión extraña. Era un hombre flaco, con la ropa sucia y rota, y la cara pálida y barbuda. Era mi padre. Me detuve a mirar, porque su cara me sonaba. Luego vi que era mi padre. Me estremecí un poco. Él me miraba con cara de enojo, pero no dijo nada. No lo había visto en mucho tiempo y hubiera preferido que siguiera así. Todo el pueblo sabía que era un borracho y un problema, y ahora estaba de vuelta. Supe en ese instante que no traía nada bueno. Aquí empieza mi verdadera historia. Capítulo 2. La banda de ladrones de Tom Sawyer. Aquella noche, después de haber visto a mi padre en el pueblo, no pude dormir bien. Pero cuando escuché un ruido en la oscuridad, supe que era Tom Sawyer. Salí con cuidado, tratando de no hacer ruido, y nos escabullimos por la ventana. Nos deslizamos por la barandilla del traspatio y nos dejamos caer en la hierba. Tom hizo un maullido bajo, y al momento se oyó otro en la distancia, y entonces supimos que todo estaba listo. Tom había planeado una gran aventura. Nos reunimos con otros chicos en el bosque y caminamos hasta una cueva que estaba en lo alto de una colina. Ahí, a la luz de una vela,
Tom nos explicó su plan. Formaríamos una banda de ladrones y viviríamos como los bandidos de sus libros. Juramos que nunca revelaríamos los secretos de la banda y que, si alguien traicionaba a otro, le mataríamos a él y a toda su familia. A todos nos pareció emocionante. Firmamos el juramento con sangre, o al menos eso creíamos, porque Tom usó un palo para pincharse el dedo, pero apenas salió una gota. Luego decidimos nuestros nombres. Tom sería el capitán, y los demás nos llamaríamos con nombres de bandidos famosos. Dijo que éramos caballeros de la carretera, y que robábamos carruajes llenos de tesoros, y que a veces secuestrábamos damas y las llevábamos a nuestra cueva hasta que sus amigos pagaran el rescate. El único problema era que no había carruajes en nuestro pueblo, ni damas ricas a quienes secuestrar. Pero Tom no se preocupó por eso. Según él, en los libros de aventura siempre había príncipes y duques, así que pronto encontraríamos alguno. Esa misma noche intentamos nuestra primera fechoría. Nos escondimos en el camino y atacamos a un grupo de niños que iban a la escuela. Les gritamos que eran prisioneros de la banda de ladrones de Tom Sawyer y que no podrían escapar. Pero ellos solo se rieron y siguieron caminando. Nos dijeron que estaban jugando a los bandidos también, y que éramos unos tontos. Fue bastante humillante. Después de aquello, la emoción se fue desvaneciendo. Las semanas pasaron y nunca logramos robar ni secuestrar a nadie. Lo único que hacíamos era jugar en el bosque y contar historias. Algunos chicos se fueron y al final la banda desapareció. Mientras tanto, la vida con la viuda Douglas seguía igual. Me obligaban a rezar y a estudiar, y la señorita Watson me daba largas charlas sobre el bien y el mal. A veces me sentía atrapado, pero al menos tenía a Tom y sus ideas para distraerme. Sin embargo, mi verdadero problema aún no había comenzado. Una tarde, cuando estaba sentado en la cabaña de la viuda, alguien llamó a la puerta. Me asomé y sentí un escalofrío. Era mi padre. Se quedó ahí, con sus harapos y su barba larga, mirándome con una sonrisa torcida. «Así que te crees muy fino ahora, ¿eh?», dijo. Mi vida estaba a punto de cambiar otra vez. Capítulo 3. El regreso de Pap. Ver a mi padre de nuevo fue como recibir un puñetazo en el estómago. Había pasado tanto tiempo sin el que casi había olvidado su rostro, pero ahí estaba, con su barba sucia y el mismo aire de amenaza que recordaba. Era Pap seguro. Y se veía peor que nunca. Su ropa estaba hecha jirones y su cara era tan blanca como la de un cadáver, excepto por la marca roja de whisky en la nariz. Se quedó mirándome con los ojos entrecerrados, como si no pudiera creer lo que veía. Luego cruzó la puerta sin esperar invitación y se sentó en una silla, estirando las piernas con descaro. «Así que te crees muy elegante ahora, muchacho? Andas por ahí con ropa limpia y durmiendo en una cama blanda como un caballero». Yo no respondí. Sabía que cualquier cosa que dijera podía hacer que se enfadara más. «Mírate», dijo con una sonrisa torcida. «Me han contado que sabes leer. ¿Es eso cierto?». No quería mentirle, pero tampoco quería que se enojara. Así que me encogí de hombros. Pero eso fue suficiente para encender su furia. «Así que es cierto», gritó. «Un fin que sabe leer. Eso sí que es el colmo. Vas a dejar esos libros de inmediato, ¿me oyes? Ningún hijo mío va a saber más que su padre». Después de decir eso, se quedó mirándome un momento y luego cambió de actitud. Se recostó en la silla y sonrió de nuevo, pero esta vez con una expresión más calculadora. «Dicen que tienes dinero. Que el juez Thatcher lo guarda para ti». Ahí entendí por qué había vuelto. No era por mí. Nunca lo era. Solo quería el dinero. Le dije que no tenía acceso a él, que el juez Thatcher era quien lo manejaba. Pero Pap no era tonto. Sabía que de alguna forma podía sacarlo. Aquella misma tarde fue a ver al juez para exigirle el dinero, pero el juez Thatcher no se lo dio. En cambio, Pap comenzó a merodear por el pueblo, amenazando a la viuda Douglas y quejándose de cómo me habían echado a perder. Una noche llegó borracho y golpeó la puerta de la viuda, gritando que yo era su hijo y que nadie tenía derecho a hacerme más refinado de lo que debía ser. La viuda intentó detenerlo, pero él no se dejó. El juez trató de hacer que Pap cambiara. Le dio un cuarto en su casa y lo alimentó bien. Hasta hizo que prometiera dejar de beber. Pero en menos de un día, Pap volvió a las andadas. Yo sabía que no se detendría. Y no me equivoqué.
Un día, mientras caminaba cerca del río, Pap me agarró por sorpresa y me llevó a la fuerza a una cabaña escondida en medio del bosque. «Ahora eres mío otra vez, muchacho», dijo con una sonrisa satisfecha. «Y vas a aprender a vivir como un fin de verdad». Así comenzó mi nueva vida en la cabaña, lejos de la viuda, del juez y de Tom Sawyer. Pero no pensaba quedarme ahí para siempre. Estaba decidido a escapar. Capítulo 4. Prisionero en la cabaña. Los días en la cabaña con Pap fueron una pesadilla. Estábamos en un claro del bosque, lejos del pueblo y de cualquier ayuda. Pap me tenía encerrado como un animal. No me dejaba salir a menos que fuera para traer leña o agua del río, y cuando volvía, revisaba mis bolsillos para asegurarse de que no tenía dinero ni ningún papel que pudiera usar para pedir ayuda. Pap no hacía más que beber y quejarse. Maldecía a la viuda Douglas, al juez Thatcher, al gobierno y a todos los que, según él, querían arruinarle la vida. Cuando estaba sobrio, se ponía de mal humor y me golpeaba por cualquier cosa. Pero cuando estaba borracho, era peor. Se volvía impredecible. A veces lloraba y decía que me quería, que todo lo hacía por mi bien. Otras veces se levantaba en medio de la noche, con los ojos inyectados de sangre, y me miraba como si fuera un extraño. Una vez se despertó gritando que era el ángel de la muerte y que debía matarme. Cogió un cuchillo y comenzó a perseguirme por la cabaña. Tuve que esconderme detrás de un barril hasta que se quedó dormido otra vez. Sabía que no podía seguir así. Tenía que escapar. Mi plan de fuga. Me di cuenta de que Pap salía al pueblo cada cierto tiempo para conseguir whisky. Cuando lo hacía, a veces pasaba toda la noche fuera, y esas eran mis únicas oportunidades. Empecé a planear mi fuga con cuidado. Lo primero que necesitaba era una balsa o un bote para alejarme por el río. Si lograba llegar hasta una isla o algún lugar escondido, Pap nunca me encontraría. También tenía que hacer que pareciera que me habían matado. Si Pap pensaba que estaba muerto, no me buscaría. Una mañana, mientras Pap dormía la borrachera, vi mi oportunidad. La lluvia de la noche anterior había hecho que el río subiera, y en la corriente vi un tronco grande que se había quedado atrapado en la orilla. Me escabullí afuera y caminé hasta el agua con cuidado. El tronco era lo bastante grande para sostenerme y podría usarlo para escapar más adelante. Volví a la cabaña y seguí actuando como si nada. Necesitaba que Pap confiara en que no iba a escapar. Pero por dentro, mi mente estaba en marcha. Solo necesitaba esperar el momento perfecto. La noche decisiva. Unos días después, Pap salió al pueblo. Lo vi agarrar una botella de whisky antes de irse, lo que significaba que probablemente no regresaría hasta el día siguiente. Ese era el momento que estaba esperando. Primero, tomé un hacha y golpeé la puerta desde dentro, como si alguien la hubiera roto para entrar. Luego, maté un cerdo que teníamos cerca de la cabaña y esparcí su sangre por el suelo y la pared. Tomé la sangre del cerdo y la dejé caer en el suelo hasta la puerta. También arrastré algo de pelo del animal para que pareciera que había habido una pelea. Después de eso, reuní algo de comida y provisiones en una sábana, la até a un palo y salí con cuidado hacia el río. Cuando la luna estuvo alta, empujé el tronco al agua, me subí sobre él y dejé que la corriente me llevara. El bosque se veía oscuro y amenazador a mi alrededor. Las luces del pueblo parpadeaban a lo lejos, pero yo me alejaba de ellas. Estaba solo, pero era libre. Capítulo 5. En la isla de Jackson. El río me arrastró suavemente durante la noche, y cuando el sol comenzó a salir, vi que me estaba acercando a una isla cubierta de árboles y matorrales. Reconocí el lugar de inmediato. Era la isla de Jackson, un sitio que casi nadie visitaba porque decían que estaba maldita. Para mí, era el escondite perfecto. Deslicé mi balsa entre los juncos y me escabullí entre los árboles. La isla era grande y tranquila, con pequeñas colinas y claros llenos de maleza. Había encontrado mi refugio. Lo primero que hice fue buscar un buen lugar para esconderme. Encontré una cueva en una colina y decidí que ahí pasaría el día. Estaba agotado, pero no podía dormirme todavía. Me preocupaba que alguien pudiera haber visto mi escape. Pasé un rato explorando la isla y asegurándome de que nadie estuviera cerca. Todo estaba en calma. No había señales de Pap ni de ningún otro. Entonces supe que, por fin, estaba a salvo. Después de descansar un poco, decidí pescar algo para comer.
Había traído un poco de comida de la cabaña de Pap, pero sabía que no me duraría mucho. Así que tomé una cuerda y fabriqué una línea de pesca improvisada. El río era generoso. Atrapé un pez lo bastante grande para comer y lo cociné con cuidado, escondiendo el fuego para que nadie pudiera verlo desde el pueblo. Descubriendo a un compañero inesperado. Pasé unos días en la isla sin ver a nadie. Me gustaba la libertad, aunque a veces me sentía un poco solo. Sin embargo, eso cambió una mañana cuando encontré huellas frescas en la arena. Mi corazón se detuvo. Me agaché y miré las huellas de cerca. Eran de alguien que iba descalzo. ¿Quién más podría estar en la isla? Me escondí tras unos arbustos y observé. No pasó mucho tiempo antes de que viera una figura moviéndose entre los árboles. Era un hombre, y cuando se acercó lo suficiente, casi grité del susto. Era Jim, el esclavo de la señorita Watson. Me tomó un momento entender lo que estaba viendo. Jim parecía asustado y andaba con cuidado, como si temiera que alguien lo estuviera persiguiendo. Decidí acercarme sin hacer ruido y cuando estuve lo bastante cerca, susurré. Jim. Saltó como si hubiera visto un fantasma y casi salió corriendo, pero cuando me reconoció, dejó escapar un suspiro de alivio. Dios mío, Huck. Pensé que eras un espíritu, dijo, aún temblando. Nos sentamos junto a un árbol y le pregunté qué hacía ahí. Entonces Jim me contó su historia. La señorita Watson quería venderme río abajo, a Nueva Orleans. Iban a separarme de mi familia, Huck. No podía dejar que eso pasara. Así que escapé. Me quedé mirándolo en silencio. Sabía lo que significaba para Jim haber huido. Si alguien lo encontraba, lo devolverían y lo castigarían. O peor aún. No se lo dirás a nadie, ¿verdad, Huck? Preguntó, con miedo en los ojos. Lo pensé un momento. Sabía que ayudar a un esclavo fugitivo era peligroso, pero también sabía que Jim era mi amigo. Y si alguien entendía lo que era vivir con miedo, ese era yo. No, Jim, le dije. No se lo diré a nadie. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí solo. Ahora éramos dos fugitivos en la isla, y sabíamos que nuestro destino estaba en el río. Capítulo 6. Aventura en el río Mississippi. El río, nuestro único compañero en el viaje, era tan impredecible como el propio destino. Después de encontrarme con Jim, nos convertimos en compañeros de viaje, dos almas perdidas que buscaban escapar de un mundo que no les entendía. La isla nos había dado refugio por un tiempo, pero sabíamos que debíamos seguir adelante. Aún teníamos el río como nuestra única guía. El plan era simple: bajar por el Mississippi hasta llegar a la ciudad de Cairo, donde el río se dividía. Desde allí, podríamos tomar el río Ohio hacia el norte, donde Jim sería libre en los estados donde la esclavitud no era legal. Yo, por otro lado, solo quería alejarme de todo, seguir mi propia ruta, sin preocuparme de las expectativas que la gente tenía de mí. Sabía que este viaje, por más largo que fuera, sería la única oportunidad de encontrar una vida libre de las ataduras del pasado. El río no era solo agua que fluía bajo el sol. Para nosotros, se convirtió en la línea divisoria entre la libertad y la opresión, entre la vida que habíamos dejado atrás y la vida que deseábamos alcanzar. Mientras nos deslizábamos río abajo en nuestra balsa improvisada, las primeras semanas pasaron tranquilas, sin incidentes. Los días eran cálidos, el viento soplaba suavemente y la corriente nos empujaba, ayudándonos en nuestro trayecto. Jim pescaba cuando podía, y yo pasaba el tiempo explorando, reflexionando sobre lo que había dejado atrás. Mi padre, la viuda Douglas, Tom, y todo el pueblo parecían tan lejanos, como si fuéramos dos fantasmas vagando por un mundo desconocido. A veces, Jim y yo hablábamos de nuestras vidas. Jim me contaba historias sobre su familia, de su esposa e hijos, a quienes había dejado atrás para escapar. Sabía que tenía que conseguir libertad para ellos, aunque fuera solo un sueño lejano. Yo le contaba sobre mis aventuras en el pueblo, las travesuras con Tom y los días de felicidad que había disfrutado antes de que todo se desmoronara. A pesar de que éramos tan diferentes, nuestras vidas compartían la misma sensación de estar fuera de lugar, sin un verdadero hogar. Sin embargo, todo lo que tenía que ver con el río no era tranquilo ni seguro. Cuando el sol comenzaba a ponerse y la luz del día se desvanecía, el río se transformaba. Las aguas pasaban de ser suaves y amables a imponentes,
con remolinos y corrientes que nos desafiaban. La balsa, aunque bien construida, no estaba hecha para luchar contra los elementos del río. Una noche, mientras flotábamos sin rumbo, se desató una tormenta. El viento se levantó de repente, como si el mismo río estuviera furioso con nosotros. La balsa se sacudía y se inclinaba peligrosamente mientras las olas chocaban contra ella. Jim, con su calma habitual, intentaba mantenerla estable, pero la fuerza del agua parecía incontrolable. Yo trataba de ayudar, pero no sabía qué hacer. En medio de la tormenta, el único sonido que podía oír era el rugir del viento y las olas, mezclados con las voces de Jim y las mías, intentando gritar para que nos escucháramos por encima del caos. Era como si el río tuviera vida propia, como si tratara de arrastrarnos hacia un destino del que no podíamos escapar. Todo a nuestro alrededor parecía moverse con furia, como si estuviéramos siendo devorados por la naturaleza misma. La tormenta duró lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente pasó, nos encontramos en medio de un remolino. No podíamos ver con claridad, pero algo parecía diferente. Habíamos perdido nuestra dirección y estábamos más lejos de lo que pensábamos. La balsa había quedado dañada por las olas, y a pesar de los esfuerzos de Jim para repararla, sabíamos que tendríamos que buscar tierra firme. Nos detuvimos en una pequeña isla, donde pudimos descansar y verificar los daños. Mientras Jim reparaba la balsa, yo exploraba un poco, buscando algo que pudiéramos usar para mejorar nuestra situación. Durante mi caminata, encontré algo sorprendente: una vieja canoa flotando cerca de la orilla. Estaba parcialmente rota, pero parecía que podía ser reparada. Jim, mira esto, una canoa. Es lo que necesitamos. Jim se acercó y examinó la canoa. Después de una inspección cuidadosa, nos dio su aprobación para repararla. Juntos, pasamos horas arreglándola, reforzando los remos y asegurándonos de que estuviera lo más sólida posible. Fue un trabajo arduo, pero cuando finalmente terminamos, sentimos que habíamos logrado algo importante. Ya no estábamos a merced de la balsa. La canoa nos permitiría movernos más rápido y con más control sobre el curso de nuestro destino. Además, la sensación de tener algo más sólido bajo nuestros pies nos dio esperanza. A partir de ese momento, el río ya no se sentía tan incontrolable. Mientras remábamos juntos, una sensación de compañerismo se instaló entre Jim y yo. En ese momento, no éramos dos fugitivos, sino dos personas que compartían el mismo sueño, que se apoyaban mutuamente en un mundo que intentaba separarnos. A medida que avanzábamos río abajo, el paisaje cambiaba, y con ello, nuestras expectativas. Sabíamos que llegaríamos a Cairo pronto. Pero el viaje, aunque difícil y lleno de incertidumbre, nos estaba acercando a nuestra meta. En nuestro interior, tanto Jim como yo, estábamos construyendo un futuro de esperanza, una esperanza que, aunque frágil, nos empujaba hacia adelante. Capítulo 7. Encuentro con los gringos y la tragedia de la mentira. El viaje por el río había tomado un rumbo cada vez más extraño, lleno de obstáculos y personas que no entendíamos del todo. Mientras avanzábamos por las aguas del Mississippi, una sensación creciente de peligro se cernía sobre nosotros. La tranquilidad que habíamos sentido al principio comenzó a desvanecerse, y lo que antes era una aventura emocionante se convertía poco a poco en una serie de encuentros inesperados, algunos de ellos, peligrosos. Era un día cálido. El aire estaba cargado de humedad y el río parecía más inquieto de lo habitual. Nos encontrábamos cerca de una pequeña isla que había pasado desapercibida en el mapa. Decidimos parar allí, con la esperanza de descansar y recargar energías para el largo camino por delante. Mientras Jim y yo nos adentrábamos en la isla para explorar, algo llamó mi atención en la distancia. Vi un barco a lo lejos, acercándose lentamente por el río. Jim, ¿qué piensas de ese barco?, pregunté, con una mezcla de curiosidad y temor. Jim, siempre cauteloso, frunció el ceño y observó detenidamente. No lo sé, Uck. Mejor que no nos acerquemos demasiado, podrían ser personas malas. Sin embargo, mi curiosidad, esa que a veces me metía en problemas, pudo más. Convencí a Jim de acercarnos al barco. Decidimos remar hasta la orilla más cercana para ver de qué se trataba. La idea de descubrir quiénes estaban a bordo me llenaba de emoción, pero no tenía idea de lo que iba a suceder. Al acercarnos, pude ver que el barco estaba lleno de hombres extraños, gente de aspecto rudo,
con pieles curtidas por el sol y ropas gastadas. Parecían gringos que viajaban por el río en busca de alguna oportunidad. Cuando llegamos al barco, uno de los hombres se acercó a la orilla y me preguntó: ¿De dónde vienen ustedes, chicos? ¿Y qué hacen en este barco? A esa pregunta, Jim me miró con un pánico evidente en sus ojos. Yo traté de mantenerme calmado, pero la situación no era nada fácil. Me volví hacia él rápidamente y, sin pensarlo demasiado, respondí: Somos huérfanos, viajamos sin rumbo porque nuestros padres murieron en un incendio. Hemos estado buscando un hogar, pero no lo hemos encontrado. No sabemos a dónde vamos. Jim me miró con un destello de sorpresa, pero no dijo nada. Aquella mentira, que salió de mis labios casi sin querer, fue nuestra salvación, o al menos eso creí en ese momento. Los hombres del barco nos miraron, evaluándonos, y aunque no parecía que se creyeran toda la historia, nos ofrecieron comida y agua. Mientras compartíamos la comida con ellos, trataba de ocultar mi nerviosismo. Algo no me cuadraba con aquellos hombres. El hecho de que se detuvieran en medio del río y tuvieran tiempo para hablar con unos niños huérfanos parecía sospechoso. La atmósfera del lugar, la mezcla de la vida del río y los hombres extraños, me inquietaba más de lo que quería admitir. ¿A dónde van?, pregunté, con un intento de disimular mi preocupación. Uno de los hombres, más joven que los demás, me miró y sonrió de una forma que no me gustó. Vamos río arriba, chico. Algunos negocios por aquí, no te preocupes por nosotros. Su tono era amable, pero había algo en su mirada que me hizo sentir incómodo. Poco después, los hombres decidieron continuar su camino y nos dejaron ir. El momento se sintió extraño, como si algo estuviera a punto de pasar, pero no sabía qué. Jim y yo nos alejamos rápidamente, remando hacia la orilla opuesta, el corazón todavía acelerado. Una vez fuera de su vista, Jim me miró preocupado. Esos hombres. No sé si debo confiar en ellos. Algo no estaba bien. A pesar de mi apuro por escapar, mi mente seguía dando vueltas a lo sucedido. No solo había mentido para protegernos, sino que algo me decía que esas personas no eran tan inofensivas como pretendían ser. La forma en que hablaban y la manera en que miraban a Jim me dejó pensando. ¿Estaban simplemente interesados en nosotros como niños huérfanos? ¿O tal vez había algo más? Quizá Jim había tenido razón en su instinto. Jim, dije después de un largo silencio. ¿Crees que nos habríamos metido en problemas si nos quedábamos más tiempo? Sí, podría haber sido peor. Esos hombres tienen cara de ser peligrosos. El río, que en otros momentos había sido un compañero silencioso, se convirtió en un enemigo invisible. Cada ola, cada remolino, cada corriente de agua parecía tener un propósito oculto. En ese momento, me di cuenta de que no solo teníamos que preocuparnos de las personas en tierra firme, sino también de las que nos cruzábamos en el agua. Ya no podíamos confiar en nadie, y mucho menos en aquellos hombres del barco. Los días pasaron rápidamente mientras nos alejábamos de aquel encuentro. El tiempo en el río, como siempre, se desliza lentamente y de manera imparable. Sin embargo, a pesar de nuestra aparente tranquilidad, el miedo seguía acechándonos, y no pude quitarme de la cabeza que algo iba a suceder, algo que cambiaría el curso de nuestra aventura. Más adelante, mientras viajábamos más río abajo, una nueva amenaza se presentó, mucho más peligrosa que cualquier barco o gringo que hubiéramos encontrado. La naturaleza misma de la vida en el Mississippi parecía estar tejiendo una red a nuestro alrededor, y lo único que sabíamos con certeza era que el próximo giro del río nos depararía nuevas sorpresas. A medida que el día llegaba a su fin, mientras nos preparábamos para acampar, la oscuridad del río se hacía más profunda, más aterradora. La vida, la libertad, todo lo que nos impulsaba estaba más allá de esas aguas. Y en ese momento, entendí que el río no solo era nuestro único aliado, sino también nuestro único enemigo. El río no se detiene para nadie, y no importa cuán fuerte remes, siempre habrá algo esperando más allá de su corriente. Capítulo 8. El misterio de los gringos y el peligro creciente. La travesía por el río continuaba, y los días se mezclaban de manera indefinida entre el calor del sol y el frescor de las noches. Jim y yo compartíamos un silencio común, ese tipo de silencio que solo se da entre aquellos que se conocen profundamente. Aunque no hablábamos mucho, sabía que ambos estábamos preocupados. Algo no estaba bien, y lo sentíamos en el aire,
como si el río, que antes nos había acogido con su calma, ahora se estuviera volviendo más inquieto. La experiencia con los hombres del barco seguía rondando mi mente. Había algo en su actitud que no me convencía, algo que no podía identificar, pero que me dejaba inquieto. Nos habíamos alejado de ellos, pero sabía que no podríamos escapar de las consecuencias de un encuentro como ese. En la vida, como en el río, los remolinos aparecen cuando menos lo esperas, y en ese momento, parecía que el remolino estaba comenzando a formarse a nuestro alrededor. Esa tarde, mientras remábamos sin rumbo fijo, con la esperanza de encontrar algún lugar seguro, una sombra se cernió sobre nosotros. Unos hombres a lo lejos, que parecían gringos, se acercaban en un bote. No era la primera vez que nos cruzábamos con desconocidos en el río, pero había algo diferente esta vez. El aire estaba más denso, más cargado, y el sol se escondía detrás de nubes pesadas. La atmósfera era extraña. Jim me dio un vistazo nervioso. Sus ojos estaban llenos de desconfianza. Esos tipos no me gustan. No es el momento para andar jugando con ellos. Pero como siempre, mi curiosidad era más fuerte que mi prudencia, y sin pensarlo mucho, le respondí, no nos va a pasar nada, Jim. Solo tenemos que ser cuidadosos, como siempre. A medida que el bote se acercaba, los hombres en él empezaron a gritar y a agitar las manos, como si intentaran hacernos señas. No pude entender bien lo que decían desde esa distancia, pero era claro que querían que nos acercáramos. Jim estaba visiblemente inquieto, y no lo culpaba. Algo en su expresión me decía que este encuentro no iba a ser tan inocente como el anterior. Nos acercamos lentamente, tratando de no hacer ruido. Al llegar a la orilla, los hombres nos miraron con ojos curiosos, pero también con algo de desconfianza. Se podía sentir en el aire que no estaban dispuestos a darnos una bienvenida cálida. ¿Qué les trae por aquí?, preguntó uno de los hombres, con una mirada que no mostraba ni una pizca de amabilidad. ¿Son ustedes del pueblo de abajo? Sí, respondí, tratando de sonar tranquilo. Venimos de un pueblo cercano. Estamos buscando trabajo. Ustedes son pescadores. El hombre sonrió de manera extraña, pero no dijo nada. Miró a sus compañeros, como si estuvieran discutiendo algo en silencio. Luego, otro de ellos, que no había hablado antes, se acercó más y me preguntó en un susurro, ¿no les importa si echamos un vistazo a su bote? A esa pregunta, Jim dio un paso hacia atrás, sus ojos más preocupados que nunca. Yo sabía que no debíamos permitirles inspeccionar nuestro bote, pero la situación ya había tomado un giro extraño, y no quería levantar sospechas. Está bien, respondí rápidamente, pero no hay nada de valor en él, solo algunas provisiones. Los hombres comenzaron a registrar el bote, moviendo nuestras pertenencias de un lado a otro sin ningún cuidado. Sentí una tensión creciente en mi pecho, un sentimiento de que algo estaba por ocurrir. Jim, al igual que yo, mantenía el silencio, pero sus manos temblaban ligeramente. Tras unos minutos que parecieron horas, uno de los hombres, el más joven, se detuvo al encontrar un saco que habíamos guardado con algo de dinero. Nos miró fijamente, con una sonrisa torcida en el rostro. ¿Y qué tenemos aquí?, dijo, mientras sacaba el saco de su escondite. ¿Creen que pueden engañarnos con esto? La sangre se me heló en las venas. No sabíamos qué hacer. El dinero, aunque no era mucho, era lo único que teníamos. Si descubrían que era nuestro, las consecuencias podían ser graves. Jim miró al hombre y, en un acto de desesperación, dijo, «Eso no es lo que parece, señor. Es solo para emergencias. No tenemos mucho». Pero el hombre no parecía dispuesto a escuchar. Se acercó más a nosotros, su rostro ahora marcado por una mezcla de desprecio y codicia. ¿De qué emergencia están hablando? Esto no es más que un buen pedazo de dinero que pensaban esconder, ¿verdad? En ese momento, algo dentro de mí estalló. Mi paciencia se agotó, y la rabia comenzó a crecer. No podía permitir que nos robaran ni que nos trataran como si fuéramos unos tontos. Era momento de tomar el control. Escuchen, ustedes no tienen derecho a hacer esto, dije con firmeza, mientras mi mano se posaba en el remache del bote, listo para defendernos. El hombre que estaba más cerca de mí me observó durante unos segundos, evaluando mi actitud. Pareció dudar, pero luego dio un paso atrás, mirando a sus compañeros. Finalmente, algo cambió en su expresión.
La tensión en el aire se alivió cuando uno de los hombres más viejos dio un paso adelante. Con una mirada de desaprobación, les ordenó que se detuvieran. Déjenlos ir. No vale la pena. Ya tomamos lo que queríamos. Los otros hombres se quedaron quietos, y el joven que había comenzado la confrontación frunció el ceño, pero no dijo nada más. El grupo se dio la vuelta y comenzó a alejarse, mientras nosotros nos quedábamos en la orilla, sin saber si habíamos sido simplemente afortunados o si todo esto era solo el principio de una serie de problemas mucho mayores. A medida que nos alejábamos de ellos, mi mente seguía dando vueltas al incidente. No entendía por qué nos habían detenido, ni qué había motivado esa agresión. Pero sabía una cosa con certeza: no podíamos confiar en nadie más en el río. Habíamos estado jugando con fuego, y aunque habíamos salido ilesos, sabía que la próxima vez podría no ser igual de afortunados. Jim y yo remamos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Las aguas del Mississippi seguían su curso imperturbables, pero para nosotros, el futuro ya no parecía tan claro ni tan sencillo. Cada día que pasaba, el misterio de esos hombres se sumaba a la creciente sensación de peligro que flotaba en el aire. El río, en su infinita tranquilidad, estaba lleno de secretos, y no todos ellos eran buenos. Capítulo 9. La búsqueda de un refugio y la desconfianza creciente. La calma en el río seguía, pero las aguas profundas que antes me parecían tranquilas y acogedoras, ahora me daban una sensación extraña, como si algo más estuviera oculto debajo de su superficie. Jim y yo seguíamos nuestra marcha, sin rumbo fijo, con la esperanza de encontrar un refugio seguro. El viento soplaba suave, pero no podía quitarme la sensación de que todo lo que sucedía estaba preparándonos para algo mucho más grande que no podíamos anticipar. Desde aquel encuentro con los hombres en el bote, había algo en el aire que no podía ignorar. Las conversaciones en susurros de Jim me indicaban que él compartía mis sospechas. Los dos sentíamos que el mundo alrededor de nosotros se estaba volviendo más peligroso, más impredecible. El río, que antes parecía ser nuestro único aliado, ahora parecía una extensión inabarcable de incertidumbre. ¿Crees que esos tipos nos seguirán, Uck? Jim preguntó, sus palabras tensas y cuidadosas, como si quisiera saber mi opinión, pero al mismo tiempo no quisiera escuchar una respuesta alarmante. Lo dudo, respondí, aunque mi voz sonaba menos convencida de lo que me gustaría. Pero no podemos seguir navegando como si no hubiera nada en juego. Tenemos que ser más cautelosos. Las palabras de Jim flotaban en mi mente mientras remábamos por la ribera del río, buscando señales de algún tipo de refugio. Cada pequeño rincón del paisaje parecía esconder algún tipo de misterio, y todo lo que parecía seguro estaba siendo invadido por una sensación de desconfianza. Por fin, tras horas de navegar sin un propósito claro, llegamos a una pequeña isla. Era un lugar apartado, rodeado de densos árboles y arbustos, casi como si la naturaleza misma quisiera ocultarlo de la vista de los demás. La isla parecía ofrecer todo lo que necesitábamos: un lugar donde refugiarnos, donde descansar y dejar que las tensiones se calmaran por un rato. ¿Qué te parece, Jim?, le pregunté, señalando la isla que se extendía frente a nosotros. Jim miró el terreno con cautela, sus ojos escudriñando cada rincón, buscando signos de vida o de algún peligro inminente. Parece un buen lugar para descansar, pero no sé. No me gusta. Algo no está bien en este sitio. ¿De qué hablas?, le pregunté, aunque ya podía escuchar la duda en su voz. Es solo una isla. Podríamos escondernos aquí un rato, no tenemos muchas opciones. A pesar de mi insistencia, Jim no estaba convencido. Sin embargo, después de un momento de reflexión, asintió, aunque con reservas. Está bien, Uck. Pero mantengamos los ojos abiertos. No quiero que nos pillen desprevenidos otra vez. La isla, que al principio parecía un refugio pacífico, pronto se convirtió en un lugar lleno de inquietud. El viento comenzaba a soplar con más fuerza, y las sombras de los árboles se alargaban, proyectando figuras extrañas sobre el terreno. Parecía que el mundo entero se había detenido a mirarnos, y cada crujido de las ramas o cada movimiento en la maleza parecía anunciar un peligro cercano. Montamos una pequeña tienda improvisada con los trapos que teníamos y nos sentamos alrededor del fuego, sin atrevernos a dormir demasiado profundo. La ansiedad nos invadía mientras las horas pasaban lentamente. A pesar de que el fuego crepitaba suavemente, el frío de la noche parecía volverse más intenso,
y la sensación de que algo se estaba acercando no nos abandonaba. De repente, escuchamos ruidos en la oscuridad. Un crujido sordo en la maleza nos hizo mirar hacia la dirección del sonido, y los dos nos quedamos en silencio, esperando que el ruido cesara. Podía sentir el corazón de Jim latiendo con fuerza junto al mío, y por un momento, todo se detuvo, como si el tiempo mismo hubiera decidido tomarse un respiro. El crujido se repitió, esta vez más cerca. Mis manos se tensaron alrededor del palo con el que estaba jugando, preparado para cualquier cosa. Jim estaba inmóvil, sus ojos buscando en la oscuridad alguna señal de lo que nos acechaba. Finalmente, una figura apareció en el borde de la isla, caminando lentamente hacia nosotros. Su silueta era difícil de distinguir en la oscuridad, pero era evidente que no era un animal. Al principio, pensé que podría ser uno de los hombres del barco, pero cuando la figura se acercó un poco más, pude ver que era una persona que caminaba con un paso vacilante, como si estuviera perdida. «¿Quién anda ahí?», grité, tratando de mantener la calma, pero mi voz temblaba ligeramente. La figura no respondió inmediatamente. Se quedó quieta en la orilla, mirando en nuestra dirección sin decir palabra alguna. La tensión en el aire creció, y mi instinto me dijo que algo no estaba bien con esta persona. Finalmente, la figura habló, su voz grave y misteriosa. «Soy solo un hombre perdido. Me llamo M.R. Jones, he estado vagando por aquí buscando refugio». Jim y yo nos miramos con desconfianza. No era normal encontrar a alguien en medio de la noche, en una isla deshabitada. Todo en la actitud de este hombre nos hacía sentir incómodos, como si estuviera ocultando algo. «¿Y qué te trae por aquí, M.R. Jones?», preguntó Jim, sin ocultar su preocupación. «No estamos acostumbrados a tener visitas a esta hora». M.R. Jones dio un paso más hacia nosotros, y por un momento, pensé que iba a desenvainar algún arma o intentar algo raro. Pero en lugar de eso, se acercó lentamente, con las manos levantadas en señal de paz. «No vengo a hacerles daño», dijo. «Solo busco algo de comida y agua. He estado caminando por días, y estoy cansado». A pesar de sus palabras, algo en su tono me parecía extraño, como si estuviera escondiendo un secreto. La mirada fija que mantenía sobre nosotros parecía más una evaluación que una súplica. «Tenemos lo que necesitamos, pero no podemos darles mucho más», respondí con firmeza, sin bajar la guardia. M.R. Jones se quedó callado por un momento, y en ese silencio, el aire se llenó de una tensión palpable. Podía sentir que esta conversación no era más que un preludio de algo que estaba por ocurrir, algo que iba a cambiar el curso de nuestras vidas, pero no sabía qué. Finalmente, después de un largo silencio, M.R. Jones dio un paso atrás. «Está bien», dijo en voz baja, «pero recuerden que hay más en el río de lo que pueden ver». Su advertencia quedó flotando en el aire mientras se daba la vuelta y se perdía en la oscuridad, desapareciendo en la maleza con la misma rapidez con la que había llegado. Jim y yo nos quedamos mirando el lugar por donde había desaparecido, sabiendo que el río ya no sería lo mismo. Lo que fuera que él había dicho, lo cierto era que no podíamos ignorarlo. Algo se estaba fraguando en las sombras, algo que no podríamos evitar por mucho tiempo. El misterio de M.R. Jones y sus palabras nos perseguirían durante toda la noche, mientras el fuego se apagaba lentamente y la oscuridad nos envolvía una vez más. Capítulo 10. Sombras en el río y la visión de lo inesperado. La mañana llegó con una luz gris y débil que apenas rompía la oscuridad de la noche anterior. Las primeras horas del día no trajeron consigo la calma que esperábamos. Más bien, el aire estaba cargado de un silencio ominoso. Jim y yo nos habíamos quedado en la isla, con los ojos abiertos y la mente llena de incertidumbre, mientras los recuerdos de la extraña visita de M.R. Jones aún nos rondaban. Nadie había dormido bien, y la tensión seguía palpable entre nosotros. Me desperté al sonido suave del agua lamiendo las orillas de la isla. Todo estaba tranquilo, pero ese silencio era el tipo de quietud que a menudo precede a una tormenta. Sin decir palabra alguna, Jim y yo comenzamos a recoger nuestras cosas, preparándonos para continuar nuestro viaje. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que el refugio que habíamos encontrado no era tan seguro como pensábamos. «¿Qué crees que quiso decir con eso de que hay más en el río de lo que podemos ver?», preguntó Jim mientras amarrábamos el bote, su voz baja pero cargada de inquietud. «Lo mismo me pregunto», respondí, mirando el río, que seguía fluyendo con una serenidad engañosa. Ese hombre no era alguien normal, Jim. Algo no encajaba en su historia.
El sol comenzaba a despejar las nubes, pero el ambiente seguía tenso, como si el mundo se hubiera detenido solo para observarnos. Mientras remábamos hacia el otro lado del río, un sentimiento inexplicable de ser observado se apoderó de mí. Miraba constantemente hacia atrás, como si esperara ver alguna figura en las sombras, alguna presencia que emergiera de la niebla. Pero no había nada, solo el río que se deslizaba lentamente hacia el horizonte. Poco después de comenzar a cruzar el agua, algo extraño ocurrió. Desde la orilla, al fondo, notamos un barco pequeño que flotaba cerca de la ribera. Al principio, parecía abandonado. No había nadie a la vista, pero el bote estaba amarrado con una cuerda que se extendía hacia la orilla, como si alguien hubiera dejado el barco allí intencionalmente. Decidí acercarnos con cautela, sin saber qué esperar. La sensación de que el río no estaba tan vacío como parecía seguía creciendo en mi interior. Nos acercamos al bote. Estaba claro que había sido dejado en ese lugar de manera deliberada, pero no podía entender por qué. Lo que más me inquietaba era la pequeña bandera que ondeaba en el mástil, un símbolo que no reconocía, un dibujo que parecía más una advertencia que una señal amistosa. «¿Qué es eso?», susurró Jim, mirando la bandera con una mezcla de curiosidad y temor. «No tengo idea», respondí, sintiendo como una corriente de inquietud me recorría. «Pero tenemos que ser cuidadosos». De repente, un ruido rompió la calma. Un suave golpeteo de madera contra la roca. Me volví rápidamente, mis ojos escudriñando la orilla. A lo lejos, un grupo de hombres apareció, caminando a través de la maleza. El sol reflejaba débilmente sobre sus sombreros, y su postura decidida indicaba que no estaban ahí por casualidad. «¿Quiénes son ellos?», preguntó Jim, su tono tembloroso pero controlado. Sabía que la situación estaba por volverse peligrosa. «No lo sé, pero tenemos que movernos», respondí rápidamente. «No podemos quedarnos aquí. Si se dan cuenta de que estamos cerca, no nos dejarán ir tan fácilmente». Desprendimos el bote de la orilla y comenzamos a alejarnos con la mayor rapidez posible. Mientras remábamos, podía sentir cómo las miradas de los hombres nos seguían. Al principio no parecían interesados en nosotros, pero algo me decía que su presencia no era una simple coincidencia. Había un propósito detrás de su llegada, uno que no entendíamos, pero que pronto podríamos descubrir. A medida que nos alejábamos, el sonido de las voces de los hombres se desvaneció en la distancia. Jim y yo respiramos aliviados, pero sabíamos que no podíamos bajar la guardia. Estábamos en aguas muy profundas, tanto figurativa como literalmente. Las advertencias de M.R. Jones, su enigmática declaración sobre el río, parecían cobrar un nuevo significado. «El río guarda secretos», murmuré, pensando en sus palabras. «¿Será que esas personas están aquí por lo mismo que nosotros?» «No lo sé», dijo Jim, su voz tensa. «Pero algo no está bien en todo esto. No es normal encontrar a gente vagando por el río sin decir palabra». Los minutos pasaban con lentitud, y el río seguía fluyendo como siempre, pero algo en el aire había cambiado. La atmósfera que antes era apacible ahora estaba llena de una tensión palpable. Mientras nos adentrábamos en la corriente, una extraña visión apareció ante nosotros. A lo lejos, entre las nubes bajas que se deslizaban sobre el agua, pude distinguir una figura. No era un hombre ni un animal, sino algo más abstracto, una sombra que parecía moverse por encima del río, sin tocar el agua. Era una presencia etérea, un reflejo fantasmal que se desvanecía cada vez que intentaba enfocarlo. Pensé que tal vez era un espejismo, una ilusión causada por el cansancio o por la luz que se reflejaba en la superficie del río, pero la figura persistió, moviéndose a nuestro alrededor como si estuviera observándonos. «¿Ves eso, Jim?», pregunté, señalando hacia el horizonte. Jim miró, su rostro pálido. «Sí, lo veo, ¿qué es eso?». No tenía una respuesta. Al principio, pensé que era el reflejo de algún objeto, pero al observarlo más de cerca, me di cuenta de que no era una ilusión. Era algo real, algo que no podía explicar. La sombra se movió hacia nosotros, como si nos estuviera siguiendo, y yo sentí el peso de su presencia como si estuviera invadiendo mi mente. «Debemos irnos de aquí», dije con firmeza, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna vertebral. «No estamos solos, Jim. No podemos quedarnos». Comenzamos a remar con más fuerza, alejándonos de la sombra, pero parecía que nos seguía, siempre a la misma distancia.
Era como si el río mismo nos estuviera probando, empujándonos hacia un destino incierto. Mientras avanzábamos, el aire se volvió más denso, como si algo estuviera por ocurrir. Miré a Jim, y pude ver la misma preocupación reflejada en sus ojos. No sabíamos qué nos esperaba, pero una cosa era clara: las aguas del río guardaban algo mucho más profundo y oscuro que lo que habíamos imaginado. Capítulo 11. El eco de las sombras y la revelación inesperada. La oscuridad se apoderaba del río, pero no era la misma oscuridad que experimentábamos normalmente. Era como si el propio agua hubiera absorbido algo de lo que flotaba sobre ella, algo profundo que era capaz de modificar el curso del tiempo y del espacio. Aunque el sol había comenzado su descenso hacia el horizonte, la atmósfera no se aliviaba. No se trataba de la noche que llegaba de manera natural. Algo distinto se estaba gestando en el aire, un presagio que no podíamos comprender por completo. El eco de la sombra que nos seguía persistía, una presencia intangible que parecía rozarnos sin tocarnos. Jim y yo no decíamos nada mientras remábamos, pero ambos sentíamos la misma presión en el pecho, la misma inquietud que nos había ido carcomiendo durante el día. Aquella sombra, aquella figura que habíamos visto sobre el agua, no se había disipado. No podíamos dejar de pensar en ella, ni de mirar hacia atrás, aunque sabíamos que eso solo nos mantenía más atrapados en su influencia. «¿Qué crees que es?», susurró Jim, su voz quebrada por la tensión. «Algo que no podemos entender», respondí con el ceño fruncido, intentando no dejar que el miedo se apoderara de mí. «No podemos detenernos. No podemos mirarla más». Jim asintió en silencio, pero era evidente que la imagen de la sombra estaba grabada en su mente tanto como en la mía. Cada vez que intentábamos centrarnos en remar hacia adelante, las olas del río parecían volverse más pesadas, como si el agua misma estuviera respondiendo a la amenaza invisible que nos acechaba. El viento se levantó, y una niebla espesa comenzó a formarse sobre la superficie del río. La visibilidad era ahora casi nula. Las sombras se extendían en todas direcciones, y la sensación de estar rodeados por algo que no podíamos ver, pero que sentíamos, era abrumadora. Era como si el mundo entero hubiera quedado suspendido en el tiempo, atrapado en un instante eterno de espera. «¿No te parece que todo esto está cambiando?», preguntó Jim, rompiendo el silencio. «Lo sé», respondí, tratando de mantener la calma. «Es como si estuviéramos atrapados en un lugar que no es real. Pero debemos seguir». El río, antes tan confiable y natural, parecía haber mutado. Las aguas ya no fluían con la misma tranquilidad. Había algo en el flujo que nos indicaba que no estábamos simplemente remando de un punto a otro, sino que estábamos siendo arrastrados hacia un destino desconocido, uno que no habíamos elegido. De repente, un fuerte golpe en el bote nos hizo saltar de sorpresa. El bote osciló y estuvo a punto de volcarse. Ambos nos sujetamos con fuerza, y nuestros ojos se abrieron, buscando la causa de la perturbación. No había nada a la vista, pero el agua debajo de nosotros parecía moverse con más rapidez, como si algo estuviera debajo, empujando las aguas hacia arriba. El río no solo nos estaba llevando, sino que parecía que algo estaba luchando por salir a la superficie. El aire se volvió denso, y una sensación de frío recorrió mi cuerpo. Jim respiraba rápidamente, y pude ver el terror en su rostro. Las sombras que nos rodeaban parecían volverse más concretas, más cercanas. En ese instante, sentí como si el río estuviera tratando de decirnos algo, como si estuviera intentando comunicarnos su naturaleza oscura. «Mira», exclamó Jim, señalando hacia adelante. A lo lejos, en la niebla, aparecieron formas que emergían del agua. No eran personas, ni animales, ni nada que pudiéramos identificar. Eran como figuras abstractas, sombras que parecían moverse por voluntad propia, como si las mismas aguas las hubieran formado. Cada una de estas sombras era diferente, pero todas compartían una cualidad. Parecían tener una presencia, una conciencia que nos observaba. Sentí una presión en mi pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Las sombras avanzaban hacia nosotros, flotando sobre el agua, sin tocarla, como si tuvieran un poder sobre el río mismo. Jim y yo no sabíamos qué hacer. No podíamos huir ni detenernos. Porque el bote estaba siendo arrastrado lentamente hacia ellas. Las sombras nos rodeaban, pero no hacían nada, simplemente estaban allí, esperando. «¿Qué quieren de nosotros?», murmuró Jim, su voz temblorosa. «No lo sé», respondí, mi mente trabajando rápidamente,
buscando alguna explicación lógica. Pero debemos mantener la calma. No tenemos otra opción. De pronto, una de las figuras se acercó aún más, flotando justo frente a nosotros. Era como una sombra líquida, una masa amorfa que cambiaba de forma, distorsionándose con cada movimiento del agua. No tenía rostro ni forma definida, pero había algo profundamente inquietante en su presencia. Miraba con una intensidad que sentía más allá de la razón, como si estuviera penetrando nuestra alma. No, no podemos quedarnos aquí, dije, sintiendo como el miedo me aplastaba. Debemos seguir moviéndonos. Pero antes de que pudiéramos hacer algo, la sombra se desvió, retrocediendo lentamente en el agua. El río parecía detenerse momentáneamente, y las sombras que lo rodeaban desaparecieron tan rápido como habían llegado. El aire volvió a ser respirable, y el viento, que antes había soplado con fuerza, se calmó. Todo a nuestro alrededor quedó en silencio. ¿Qué fue eso?, preguntó Jim, su voz temblorosa. No lo sé, respondí, mirando a mi alrededor, intentando comprender lo que acababa de suceder. Pero creo que acabamos de ver algo que no estábamos preparados para entender. El río volvió a su curso, pero el miedo que había dejado esa experiencia no desapareció. Había algo mucho más grande y más antiguo en esas aguas de lo que jamás habíamos imaginado. Algo que estaba más allá de nuestra comprensión, algo que no íbamos a poder entender sin enfrentarnos a lo que acechaba en las profundidades del río. No estamos solos aquí, murmuré, mientras miraba al frente, hacia el horizonte, donde el río se perdía en la oscuridad. Nunca lo estuvimos. El miedo se apoderó de mí nuevamente, pero esta vez no era solo el miedo a lo que estaba en el agua. Era el miedo a lo que podría estar esperando más adelante, en las aguas aún más profundas que teníamos por delante. Capítulo 12. La marea del olvido y la voz que susurra. La niebla, aunque densa, comenzó a disiparse poco a poco, revelando una escena extraña. El río, antes tan familiar, parecía transformado en algo nuevo, un paisaje donde la realidad y la fantasía se entrelazaban. Las aguas, ahora tranquilas, reflejaban la luz del sol en un resplandor que parecía no ser natural. Algo en el aire estaba diferente, algo se había roto, y un silencio profundo había invadido todo el entorno. Las sombras, las que habíamos visto antes, ya no estaban, pero su presencia seguía flotando, invisible, sobre el agua. Rememes en silencio. Jim, que se había mantenido callado desde el último encuentro con las figuras del río, miraba al frente con una expresión de desconcierto. Yo, por mi parte, sentía una sensación de inquietud que no lograba disipar. El miedo seguía apoderándose de mi pecho, no solo por lo que habíamos vivido, sino por lo que intuía que estaba por venir. No sabíamos a qué nos enfrentábamos, pero la certeza de que el río ya no era lo que parecía lo tenía claro. Había algo más, algo que no se podía ver, pero que se podía sentir en cada rincón de este extraño lugar. Era como si las aguas mismas fueran conscientes de nuestra presencia, observándonos, esperando. La sensación de estar siendo observados no me deja, murmuró Jim finalmente, su voz quebrada por la tensión. ¿Por qué siento que estamos siendo llamados? Lo mismo siento, respondí, mi voz apenas un susurro. Es como si el río nos estuviera invitando a seguirlo, pero no de una forma amistosa. Es como si nos empujara, como si estuviéramos atrapados en algo de lo que no podemos salir. Jim asintió, sin decir una palabra más. Estábamos atrapados, y sabíamos que no había vuelta atrás. No podíamos simplemente detenernos y regresar. El río nos había atrapado en su corriente, y no podía decirse si estaba guiándonos o llevándonos a un destino oscuro, desconocido. De repente, una corriente más fuerte nos golpeó, haciendo que el bote se balanceara con fuerza. Un remolino apareció frente a nosotros, como un vórtice oscuro que giraba sin cesar, atrapando todo a su paso. El agua se agitaba, y el sonido del remolino comenzó a resonar en nuestras cabezas, un ruido creciente, como un eco de voces lejanas, indistinguibles pero presentes. «¡Rema!», grité, sintiendo como la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. «¡Rema hacia la orilla!». Pero algo en el remolino nos mantenía alejados de la orilla. A pesar de nuestros esfuerzos, el bote giraba en la corriente, y la fuerza del agua nos empujaba nuevamente hacia el centro del vórtice. Era como si el río tuviera una voluntad propia, una fuerza que no podíamos resistir. De repente, una figura apareció en medio de la niebla que comenzaba a formarse nuevamente.
Era una sombra más sutil, menos densa, casi como una presencia etérea que flotaba sobre el agua. No era una figura definida, sino más bien una silueta difusa que se movía con la corriente. Como si estuviera hecha de agua misma, cambiando de forma a medida que se acercaba. ¿Quién?, murmuré, sin poder terminar la pregunta, mientras mi cuerpo se tensaba, temiendo lo que pudiera significar esa aparición. La figura se acercó lentamente, pero no parecía tener la intención de atacarnos. Al contrario, su presencia era casi reconfortante, aunque igual de inquietante. Era como si esa sombra no tuviera un rostro, pero aún así, nos miraba. Algo en ella nos estaba llamando, algo que no podíamos entender, pero que nos arrastraba a seguirla. Como un faro en la oscuridad, nos ofrecía un rumbo, una dirección, aunque no sabíamos si era el correcto. ¿Debemos seguirla?, preguntó Jim, su voz temblorosa. No lo sé, respondí, pero algo en mi interior me decía que no teníamos opción. El río no nos dejaría elegir. Estábamos atrapados, y esa figura, aunque misteriosa, parecía ser la única salida de este vórtice. Remamos en la dirección de la figura, aunque cada golpe del remo parecía llevarnos más lentamente hacia ella. La corriente era cada vez más fuerte, pero algo en el aire nos impulsaba hacia adelante. Una fuerza que no podíamos ver, pero que podíamos sentir. A medida que nos acercábamos, la figura se fue definiendo más. Aún no era un ser humano, sino una especie de entidad que emanaba una sensación de calma. Era como si el tiempo se hubiera detenido en su presencia. La niebla que la rodeaba se desvaneció, y una voz, suave y lejana, llegó a nuestros oídos. No temáis, viajeros. El río guarda secretos que no podéis comprender. Pero si seguís el curso, hallaréis lo que buscáis. Las palabras flotaban en el aire, casi como un susurro. No sabíamos qué buscábamos, pero en el fondo de nuestro ser, sabíamos que debíamos continuar. Había una verdad que nos estaba esperando, una verdad que solo el río podía revelar. Jim me miró, y aunque su rostro reflejaba incertidumbre, sabía que él también lo sentía. Había algo en esa voz, en esa presencia, que nos decía que la respuesta estaba en el río, que solo al adentrarnos más, podríamos entender lo que realmente estaba ocurriendo. ¿Qué es esto?, preguntó Jim, casi en un susurro. No lo sé, respondí, mirando la figura que ahora parecía disolverse en el aire, dejando solo un eco de su presencia. Pero parece que el río está hablándonos. No podemos detenernos ahora. Con un último vistazo al remolino que aún giraba a nuestro alrededor, nos dejamos llevar por la corriente. El río nos arrastraba, pero al mismo tiempo, nos guiaba. Y aunque el miedo seguía presente, la certeza de que estábamos en el camino correcto nos impulsaba hacia adelante. El misterio del río, de las sombras y las voces, solo comenzaba a revelarse. No sabíamos qué nos deparaba el futuro, pero estábamos listos para enfrentarlo. Capítulo 13. El refugio en la tormenta y la revelación del río. La oscuridad comenzó a caer de nuevo sobre el río. La neblina, que parecía seguirnos a cada paso, se había espesado, convirtiendo todo el paisaje en un escenario de pesadilla. Las aguas, que antes se veían tan calmadas, ahora parecían tener una furia propia, moviéndose de manera errática como si compartieran la misma inquietud que nosotros. El remolino que nos había rodeado desapareció, pero el miedo persistía en el aire, como un eco lejano de lo que habíamos vivido. Remamos con fuerza, intentando avanzar a través de las aguas turbulentas. La figura que habíamos visto en el capítulo anterior, la que parecía guiarnos, se desvaneció, dejando solo el silencio y el sonido del río en nuestros oídos. El tiempo, que en su mayoría parecía haberse detenido, volvía a moverse con rapidez, arrastrándonos con él. No teníamos claro hacia dónde íbamos, ni qué nos esperaba, pero algo en nuestro interior nos decía que no podíamos detenernos. Jim, a mi lado, parecía haber perdido sus fuerzas. El cansancio lo estaba venciendo, y sus ojos reflejaban una fatiga que no podía disimular. Pero yo también sentía el peso de la incertidumbre sobre mis hombros. Ambos sabíamos que el río no era solo un camino físico, era un desafío emocional, una travesía interna que nos estaba transformando sin que fuéramos completamente conscientes de ello. Ya no puedo más, dijo Jim, su voz quebrada por el esfuerzo. Este río está volviendo loco mi espíritu. No entiendo nada de lo que está pasando. ¿Por qué nos lleva por aquí? ¿Qué es lo que busca? Lo sé, Jim, respondí,
sin poder ocultar mi propia confusión. Pero hay algo en este río, algo más allá de lo que entendemos. No es solo el agua. Es como si tuviera un propósito, una razón para todo esto. De repente, las aguas se calmaron nuevamente, y el horizonte comenzó a tomar forma. A lo lejos, entre la bruma espesa, apareció una figura. Era un islote pequeño, una isla en medio del río que no habíamos visto antes. Nunca había existido allí, o al menos no la recordábamos. Sin embargo, era la única esperanza que teníamos de encontrar refugio en medio de todo este caos. El remolino, las voces, la presencia del río, todo apuntaba hacia ese pequeño refugio en el horizonte. Con todas nuestras fuerzas, comenzamos a remar en su dirección. Cada golpe del remo parecía más pesado que el anterior, pero la isla nos llamaba. En mi corazón, sentía que no podía dejar de avanzar. Algo nos decía que esa isla era más que un simple lugar. Era una respuesta, un refugio donde finalmente podríamos entender lo que estaba sucediendo. Cuando alcanzamos la orilla de la isla, la brisa que soplaba de las aguas parecía estar más limpia, más fresca. La isla era pequeña, pero en su centro había una estructura de madera, vieja y envejecida, como si hubiera estado allí durante siglos. No sabíamos qué esperar, pero nos dirigimos hacia ella, buscando algo de seguridad, algo que nos diera respuestas. Al acercarnos, vimos una puerta que, aunque deteriorada, parecía haberse mantenido firme contra las inclemencias del tiempo. Era una puerta simple, sin adornos ni detalles que la hicieran destacarse, pero en su simplicidad, había algo que nos atraía. La necesidad de entrar era urgente, como si la puerta fuera la única salida, la única solución a la desesperación que nos embargaba. Jim fue el primero en acercarse, y con una mirada de incertidumbre, empujó la puerta. Al abrirse, un destello de luz nos cegó momentáneamente. La habitación al interior era grande y oscura, con solo una pequeña lámpara en la esquina, pero a pesar de la oscuridad, una extraña paz nos envolvió. La brisa, que antes estaba cargada de tensión, ahora parecía ligera, como si la isla misma nos acogiera con los brazos abiertos. «¿Qué es este lugar?», susurró Jim, con la voz llena de asombro. «No lo sé, pero tenemos que entrar», respondí, aunque mi voz temblaba de incertidumbre. Algo en el aire me decía que algo importante estaba a punto de suceder, algo que nos cambiaría para siempre. Algo en esta isla, en este refugio temporal, tenía la respuesta que estábamos buscando. Cruzamos la puerta, y al hacerlo, una extraña sensación de calma se apoderó de nosotros. A medida que avanzábamos por el interior de la estructura, escuchamos susurros, voces lejanas que parecían hablar en un idioma que no entendíamos. No eran voces humanas. Pero tampoco eran completamente ajenas. Eran ecos de algo antiguo, algo que resonaba profundamente en el alma. Fuimos guiados por esos ecos, como si nos invitaran a seguir un camino invisible. Sin darnos cuenta, nos encontramos en una pequeña habitación al fondo de la estructura. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos grabados, y el aire olía a tierra mojada y a hierbas secas. Un círculo de piedra se encontraba en el centro, y en su interior, había un fuego que no parecía consumir la madera, sino que brillaba con una luz plateada, como si fuera algo fuera de este mundo. Nos acercamos cautelosamente, y a medida que nos acercábamos al fuego, una figura apareció frente a nosotros. Era una mujer, con una presencia que no podía ser descrita con palabras. Su figura estaba rodeada por un brillo suave, y aunque su rostro no era completamente visible, la sabíamos como una figura que estaba más allá de la comprensión humana. Sus ojos, sin embargo, nos miraban con una calma profunda, como si nos estuviera esperando desde siempre. «Bienvenidos», dijo la mujer, su voz resonando como un eco lejano. «El río los ha traído aquí, como debe ser. Están aquí para entender lo que han comenzado a ver, pero antes deben escuchar lo que el río quiere decirles». Jim y yo nos miramos, sorprendidos por sus palabras, pero algo en su tono nos hizo sentir que esta mujer, esta presencia, era la clave para entender todo lo que habíamos vivido hasta ahora. El río no solo los guía, los prueba, los enfrenta a sus propios miedos, a lo que tienen en su interior. Y solo aquellos que son capaces de escuchar su llamada pueden ver la verdad que se esconde en las aguas. Las palabras de la mujer cayeron sobre nosotros como una revelación. Ahora entendíamos que el río no era solo un simple camino. Era un desafío, una prueba,
un maestro silencioso que nos estaba guiando hacia algo mucho más grande que nosotros mismos. Y mientras escuchábamos, comenzamos a comprender que la respuesta a nuestra pregunta, la razón de nuestra travesía, estaba finalmente al alcance de nuestras manos. El río, las voces, la tormenta, todo había sido una preparación para este momento. Estábamos listos para enfrentar la verdad. Capítulo 14. La revelación del río y el viaje interior. La atmósfera dentro de la pequeña estructura era densa, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El fuego plateado en el centro de la habitación no brillaba con una luz común. Su resplandor era suave, pero poderoso, como si emanara de una fuente mística y antigua. Cada destello iluminaba las paredes cubiertas con símbolos enigmáticos, que parecían moverse, como si fueran parte de un lenguaje que escapaba a nuestra comprensión. Nos quedamos allí, en silencio, mirando a la mujer que nos había recibido. La figura que había emergido del fuego no solo era una presencia inconfundible, sino también una guía que nos invitaba a ver más allá de las apariencias. Su mirada, profunda y serena, parecía ir más allá de la superficie. Sentíamos que estaba observando nuestras almas, analizando nuestra verdad interna. El río les ha mostrado su poder, continuó la mujer, su voz resonando con una serenidad que nos envuelve por completo. Pero lo que ustedes no entienden es que no son solo ustedes quienes están siendo guiados. El río es un reflejo de lo que llevan dentro. Este viaje no es solo físico, es un viaje interior. Nos miramos en silencio, procesando sus palabras. Lo que ella decía tenía sentido, pero al mismo tiempo, nos desconcertaba. El río, con su movimiento incesante y su constante cambio, había sido más que un simple camino. Cada remolino, cada corriente, cada contratiempo nos había enfrentado con nosotros mismos, desnudando nuestros miedos, nuestras esperanzas y nuestras dudas. Habíamos visto lo peor de nosotros en el rostro de la tormenta, y también habíamos encontrado algo en nuestra lucha por sobrevivir. El río, dijo la mujer, es el camino de la autocomprensión. Es un reflejo de lo que llevan dentro. En cada corriente, en cada remolino, están siendo despojados de todo lo que no es verdadero. Y solo aquellos que pueden atravesar el río sin perder su esencia, sin ceder al miedo, pueden descubrir lo que realmente buscan. Mis pensamientos se entrelazaban con las palabras de la mujer. ¿Qué era lo que realmente estábamos buscando? ¿Qué habíamos aprendido hasta ahora sobre nosotros mismos en este viaje? El miedo, la fatiga y la incertidumbre habían sido nuestros compañeros constantes, pero algo más también estaban haciendo dentro de nosotros. Había algo profundo y esencial que no podíamos describir, algo que nos conectaba con el río, con la naturaleza y con el destino que nos aguardaba. Lo que el río les ofrece, continuó la mujer, es una oportunidad para mirar hacia adentro. Los remolinos, las corrientes turbulentas, son las lecciones que les permiten descubrir su verdadera esencia. Este viaje no se trata solo de escapar o llegar a un destino. Es un proceso de transformación, un proceso que ocurre dentro de ustedes. Jim estaba quieto, escuchando en silencio. Sabía que cada palabra que la mujer pronunciaba tenía un peso profundo, una verdad que no podíamos eludir. El río no solo nos había llevado a un refugio temporal, sino que nos había despojado de nuestras certezas, nos había obligado a enfrentar nuestras limitaciones y nuestra propia vulnerabilidad. Lo que ahora sentíamos no era solo el cansancio físico de haber navegado por aguas turbulentas, sino también el agotamiento mental y emocional de haber sido forzados a confrontar nuestras sombras. La verdad que buscan, dijo la mujer, está en el centro de ustedes. El río no es el principio ni el final. Es solo una parte del ciclo. La verdadera transformación comienza cuando ustedes se liberan de lo que los limita, cuando enfrentan sus propios miedos y los superan. Solo entonces encontrarán la paz que buscan. Un silencio profundo se instaló en la habitación mientras reflexionábamos sobre sus palabras. El fuego plateado seguía brillando, pero esta vez no sentíamos el miedo que antes nos había invadido. En su lugar, había una calma, como si el peso de la incertidumbre se hubiera aligerado, aunque el camino hacia la comprensión aún parecía incierto. Finalmente, la mujer se acercó al fuego y colocó su mano sobre las llamas plateadas. No era una llama que quemara, sino que parecía un portal de luz y energía, un crisol que transformaba todo lo que tocaba. Este es el fuego que los purifica, dijo suavemente. Cada uno de ustedes tiene que atravesarlo para encontrar lo que buscan. El río los ha guiado hasta aquí,
pero ahora deben dar el siguiente paso por sí mismos. Con una mezcla de temor y determinación, nos acercamos al fuego. No sabíamos qué sucedería, pero sabíamos que era algo que debíamos hacer. La mujer, observándonos con sus ojos llenos de sabiduría, nos hizo una última advertencia. Este es el momento decisivo. El fuego no solo quemará, también sanará. Aquello que enfrenten aquí, dentro de sí mismos, no lo olvidarán. No es un fuego físico, sino un fuego espiritual. La transformación será completa. Sin palabras, nos acercamos al fuego. La luz plateada nos envolvió, y cuando cruzamos su umbral, sentimos como si estuviéramos siendo despojados de todo lo que no nos pertenecía. Fue un proceso doloroso, pero necesario. No era un dolor físico, sino un dolor interno, como si todas nuestras creencias, temores y limitaciones fueran quemados, liberándonos de su peso. A medida que avanzábamos, experimentamos una sensación de renacimiento. Ya no éramos los mismos que habíamos llegado a este lugar. Al otro lado del fuego, algo había cambiado. El aire era más fresco, más claro. El ambiente se sentía renovado, y al mirar el río, algo en él también había cambiado. Ya no era el río turbulento que nos había desbordado y confundido, sino un río tranquilo y sereno que reflejaba nuestras propias transformaciones internas. La mujer, que nos observaba desde la distancia, sonrió con una calma que solo alguien con una profunda comprensión del universo podría poseer. Ustedes han dado el siguiente paso, dijo. El viaje no termina aquí, pero ahora están listos para comprender lo que sigue. Con un renovado sentido de paz, nos giramos para continuar nuestro viaje. Sabíamos que el camino aún no había terminado, pero algo dentro de nosotros había cambiado. El río ya no era solo un desafío o un obstáculo. Era un maestro, un guía hacia la verdadera comprensión de nosotros mismos. Mientras seguíamos nuestro camino, comprendimos que el viaje interior, como el río, nunca tiene un final definitivo. Es un proceso continuo de aprendizaje, crecimiento y transformación. Cada remolino, cada corriente, era una lección que nos acercaba más a la verdad que buscábamos, no solo sobre el mundo que nos rodeaba, sino sobre nosotros mismos. Capítulo 15. La última lección del río. El camino que habíamos recorrido parecía extenderse hacia un horizonte sin fin. A lo lejos, el río continuaba su curso, serpenteando a través de la vasta tierra, pero ahora no era solo un flujo de agua. Era algo más profundo, más simbólico. Cada curva, cada giro, parecía reflejar un paso más en nuestra evolución interna. Algo nos había transformado, algo que no podíamos describir con palabras, pero que sentíamos profundamente en cada fibra de nuestro ser. A medida que avanzábamos, el silencio se instalaba entre nosotros. Ya no había necesidad de hablar. Cada uno de nosotros había comenzado a comprender lo que el río, el fuego y la mujer nos habían enseñado. El tiempo ya no parecía relevante. Nos habíamos desconectado de las limitaciones que antes definían nuestra existencia. La mujer, que había sido nuestra guía en este viaje, no estaba con nosotros. Había desaparecido en el aire, como una sombra llevada por el viento. Sin embargo, su presencia seguía con nosotros. En algún lugar, en lo profundo de nuestra conciencia, sabíamos que ella había cumplido su rol, y ahora era momento de seguir por nuestra cuenta. El paisaje que nos rodeaba era a la vez familiar y extraño. El río que antes se había mostrado como un desafío interminable ahora parecía pacífico. Sus aguas tranquilas reflejaban el cielo despejado y el sol naciente. No había miedo, no había incertidumbre, solo una sensación de calma profunda. Jim rompió el silencio, su voz un susurro en el aire. Lo que ella dijo. ¿Lo entendemos realmente? Su pregunta flotaba en el aire como una duda, una inquietud persistente. No lo sé, respondí, pero en mi corazón, algo me decía que lo entendíamos más de lo que pensábamos. Creo que lo que nos quería decir es que la verdadera transformación no es algo externo. No está en los remolinos, ni en las pruebas que enfrentamos. Está dentro de nosotros, en la manera en que elegimos ver y entender el mundo. Jim asintió lentamente, su mirada fija en el río. Es cierto. Cada vez que el río nos arrastraba, lo único que podíamos hacer era seguir, dejar ir y confiar. Quizá ese fue el mensaje todo el tiempo. Rendirse, pero no en el sentido de derrotarnos. Es rendirse al fluir, a lo que sea que venga, sin resistirse.
La comprensión comenzaba a asentarse en nosotros. El río, que inicialmente habíamos visto como un enemigo, como algo que nos desbordaba y nos superaba, ahora se presentaba como un maestro paciente. Cada curva, cada corriente, nos había empujado a nuestra propia rendición, a nuestra aceptación de la vida tal como es, sin aferrarnos al control. La lección final se estaba revelando lentamente. La vida no era algo que debíamos controlar, sino algo que debíamos experimentar, abrazar y vivir plenamente. El flujo del río era un espejo de ese principio. Cada gota de agua, cada momento vivido, era una parte esencial de un todo mucho más grande, y nuestra tarea era fluir con él, no resistirnos. A medida que continuábamos nuestro camino, la visión del río comenzó a desvanecerse en el horizonte. No estábamos dejando atrás solo el río, sino también el ciclo completo de nuestro propio proceso. Sabíamos que este viaje había sido solo un capítulo, pero uno profundamente transformador. La verdad que habíamos encontrado no estaba fuera de nosotros. Estaba en nuestra capacidad de dejar ir, de rendirnos ante el flujo de la vida, de abrazar el momento presente y encontrar paz en la aceptación. En ese instante, comprendimos que no teníamos que buscar más respuestas. No necesitábamos más pruebas. La verdad no se encontraba en el final del viaje, ni en la victoria sobre los obstáculos. La verdad estaba en el viaje mismo, en cada paso dado, en cada lección aprendida. El río, con sus aguas tranquilas y profundas, ya no era solo un desafío ni un camino hacia algo más. Era la vida misma, un constante fluir que nos invitaba a vivir plenamente, sin miedos ni dudas. Habíamos aprendido a rendirnos ante su curso, y al hacerlo, habíamos encontrado nuestra propia paz interior. Al final, entendimos que el verdadero objetivo de todo viaje es el aprendizaje, no el destino. La mujer había sido nuestra guía, pero el verdadero maestro había sido el río, la vida misma. No era un lugar al que llegar, sino un proceso continuo, un fluir constante hacia el descubrimiento de quiénes éramos realmente. Y así, mientras nos alejábamos del río, sabíamos que este capítulo de nuestra vida había terminado, pero que la enseñanza seguiría con nosotros siempre. La rendición no era una pérdida, sino una ganancia. Habíamos ganado el entendimiento de que en cada momento de nuestras vidas, en cada corriente de emociones, existía la oportunidad de aprender, crecer y transformarnos. El viaje continuaba, pero ahora sabíamos que no teníamos que temerle a lo desconocido. El río nos había mostrado cómo abrazar el flujo de la vida, cómo soltar el control, y cómo encontrar paz en la incertidumbre. Con esta última lección, nos adentramos en un nuevo horizonte, sabiendo que el verdadero viaje nunca termina, solo evoluciona. Y así concluye este viaje, pero no solo en las aguas del río, sino en lo profundo de nuestro propio ser. Hemos aprendido lecciones que nos acompañarán siempre, y al mirar atrás, vemos que cada corriente, cada curva del río, fue una metáfora de nuestras vidas, con sus desafíos y aprendizajes, siempre llevándonos hacia algo más grande. A veces, no se trata de llegar a un destino, sino de cómo elegimos vivir cada paso del camino. Si has disfrutado de este recorrido, si este viaje a través de las palabras te ha tocado, te invito a suscribirte al canal Audio Mentores, para que no te pierdas ninguno de los próximos capítulos que tenemos preparados para ti. Si te ha gustado lo que escuchaste, por favor, no olvides darle like y activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al tanto de las nuevas historias que vamos a compartir. Este viaje no termina aquí, sino que continúa. Y lo mejor es que lo haremos juntos. Cada historia, cada libro, cada lección, nos acerca más al entendimiento de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. Si este contenido ha tocado algo dentro de ti, te invito a que apoyes al canal, compartiendo este vídeo con tus amigos y seres queridos, para que más personas puedan formar parte de este increíble viaje. Gracias por ser parte de Audio Mentores. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando y compartiendo con ustedes estas historias que nos inspiran a todos a ser mejores, a reflexionar y, sobre todo, a seguir aprendiendo. Hasta el próximo capítulo, donde nuevas aventuras y sabiduría nos esperan. Nos vemos pronto.